Buenos días, hermanos. Qué bueno es estar con ustedes y estoy agradecido a los pastores por darme la oportunidad de poder compartir la palabra el día de hoy y en especial poder compartir un tema que he traído como carga por bastante tiempo. Creo que en especial desde la serie de consejería que tuvimos, ya parece mucho tiempo, pero desde ese momento que he tenido la carga de compartir lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy va a ser un poquito diferente por un par de razones. Uno es, ya se darán cuenta que están recibiendo hojitas y quizás piensan que se perdieron 1 hora y media de su vida y ya se han transportado al segundo culto, pero no, hermanos, son las 10:30, estamos bien, no se preocupen. Pero sí, quizás se sienta un poquito como el culto de vida cristiana, pero no se preocupen, vamos a estar usando la palabra de Dios, vamos a estar exponiendo la palabra de Dios. Pero sí, la otra forma en que será un poquito diferente es que no estaremos examinando solo un pasaje principal, como típicamente lo haríamos en el primer culto. Yo siempre prefiero predicar de esa forma, pero este tema en particular que traigo va a ser un poquito diferente. Vamos a exponer varios pasajes brevemente. Y como van a ver, vamos a extraer un punto principal de cada uno. Muy bien, también les debería llegar a cada familia un pequeño separador. Si tú vienes solo, está bien, no tienes que traer familia, está bien, también puedes tener uno. Habían más, pero parece que los extravié en el camino, les pido perdón, pero por lo menos debería alcanzar uno para cada familia. Ese es un pequeño detalle que quería hacer para ustedes y gracias a Josabet por ayudarme con el diseño de eso, y es para poder llevar a casa lo que vamos a ver hoy y espero que pueda servir de un recordatorio constante. Al terminar, si sobran, van a estar atrás por si quieren agarrar otro para su familia. Ok, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen uno de estos? Levanta la mano. ¿Cuántos tienen? Mira, todos los hombres, mira. ¿Cuántos traen la navaja suiza? ¿Cuántos los traen hoy, el mismo día de hoy? Ok, estamos bien, estamos protegidos, hermanos, muy bien. Excelente. ¿Cuántos tienen esto? Quizás en su carro, en su casa, el botiquín. ¿Cuántos tienen un botiquín? Ok, estoy preocupado de su salud y protección, hermanos, pero ahora quiero que te imagines que vas rumbo al hospital. Ha llegado el día de una operación seria que has estado nervioso de tener, pero ya llegó el día. Entras al salón de la operación, llega el doctor con sus enfermeros. El doctor se pone su máscara, se cierran las puertas y el doctor dice, ok, vamos a iniciar. Y en ese momento saca un botiquín y dice, ya estamos listos. Con esto vamos a realizar la operación. Te preocuparías un poquito, ¿verdad? ¿Cierto? Dirías, no estoy seguro si eso será suficiente. O te imaginas que llamas a unos contratistas para remodelar tu casa y llegan con sus camionetas y entran a la casa, revisan todo y le dicen, ya estamos listos, y sacan navajas suizas, ¿verdad? Con eso vamos a reconstruir tu casa. Mira, todos entendemos que la navaja suiza no está diseñada para remodelar tu casa. Todos sabemos que el botiquín no existe para tratar el cáncer. Pero muchos de ustedes tienen estos objetos. ¿Por qué? Si son quizás tan limitadas en su utilidad, pudieras quizás pensarlo así. ¿Por qué las tienes? Porque son herramientas que pueden ser la solución oportuna en un momento crítico. Por eso los tienes. Porque cuando el tarro oxidado tiene que ser abierto o el cartón tiene que ser cortado, no siempre tienes tiempo de volver por tu caja de herramientas, ¿cierto? Cuando tu hijo se corta la rodilla jugando fútbol, no siempre tienes tiempo de llevarlo al doctor. Por eso necesitas estas herramientas. Mira, como cristianos, Dios nos ha regalado los medios de gracia.
Nos ha dado su palabra, la oración, el compañerismo de hermanos en una iglesia cristocéntrica. Nos ha dado la guía del Espíritu Santo. De hecho, Dios nos dice en 2 de Pedro 1:3 estas palabras hermosas, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas plenas para el Señor. Pero a veces, y sobre todo en momentos críticos, difíciles, abrumadores, los medios de gracia pueden sentirse un poquito fuera de nuestro alcance. En momentos de crisis, los medios de gracia pueden sentirse incluso lejos o inaccesibles. Y ya pueden ver, ya empezamos a anotar en nuestros apuntes. Quizás en esta semana tú te encontraste bajo una pesada carga económica. Tu mente corre de un lado a otro, ni siquiera estás seguro en qué pensar. O quizás te encontraste en una crisis de salud, te sientes tan abrumado por lo que pudiera pasar que ni siquiera puedes ordenar tus pensamientos. Quizás las consecuencias de tus propios pecados han llegado a tocar la puerta y tu mente está atormentada por esa combinación de remordimiento, culpa y desesperación. ¿Ahora qué hago? En momentos así quizás has sentido que aunque sabes que necesitas la gracia de Dios, tu espíritu se siente como si estuviera vagando en un desierto y los medios de gracia se ven muy lejanos para ti. Si eres honesto, ni siquiera tienes ganas de abrir tu Biblia. Ni siquiera quieres orar. Ni siquiera quieres ir a la iglesia. Dios sabe que tenemos esta lucha. Nos dijo en Deuteronomio 6:6-9, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, te doy mi palabra, pero ahora es tu trabajo hacerla accesible en tu vida. Es tu trabajo convertirlo en tu navaja suiza que siempre tienes listo para el momento. Josué 1:8, Dios le dice a Josué está por realizar una de las campañas militares más impresionantes de la historia. No le da tips militares, no le da preparación física, le dice que esta es la preparación que más necesita. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La idea es esto: Josué no podía hacer la voluntad de Dios, no podía guardar la palabra si no meditaba en la palabra. El ejercicio de la meditación era necesario para que estuviera preparado Josué con ese medio de gracia. Primera de Tesalonicenses 5:17-20 tiene una serie de breves mandamientos y quiero que noten el patrón de estos pequeños mandamientos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Hermanos, ¿qué son cada uno de estos versículos? Son los medios de gracia. Orad, ¿cierto? Dad gracias. ¿Qué medio de gracia es eso? Es la sumisión. La sumisión es un medio de gracia porque Dios dice que da gracia a los humildes. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo es un medio de gracia obrando en tu corazón, acercándote a Dios. ¿Y qué es las profecías? La palabra inspirada de Dios que Él te ha dado. Pero lo que pasa es que tú puedes cesar de orar. Tú puedes dejar de dar gracias. Tú puedes apagar al Espíritu, es decir, ignorarlo. Tú puedes menospreciar la palabra de Dios. Dios nos está diciendo que tenemos que tener siempre cerca a los medios de gracia que Él nos ha dado, y en especial en momentos de crisis. O sea, necesitamos una navaja suiza para enfrentar los problemas diarios en nuestra vida.
Necesitamos un botiquín de emergencia para los momentos de intenso dolor y enfermedad espiritual. Esta es mi proposición para ustedes hoy. Debes equiparte con recursos espirituales oportunos para aprovechar los medios de gracia en momentos críticos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, equiparme con estos recursos, tenerlos a la mano. El día de hoy yo simplemente quiero compartirles tal recurso. No es el recurso, es un recurso. Pudieran haber muchos diferentes. El tema que les quiero compartir el día de hoy es uno que yo escuché cuando era joven en la universidad, hace como 20 años. Yo sé que es difícil creer que yo haya estado en la universidad hace tanto tiempo. Llegó un predicador invitado, Dr. Jim Newcomer, y compartió este tema. Y por algún motivo, no sé por qué, se quedó conmigo. Y tomé apuntes ese día y he usado esta herramienta muchas veces en mi vida. Y agradezco la oportunidad hoy de compartirlo con ustedes. ¿Y cuál es entonces este recurso? Bueno, como pueden imaginarse por el título del sermón, son 7 preguntas, podemos decir 7 preguntas vitales para transformar una crisis en crecimiento. Están diseñadas precisamente para momentos críticos en tu vida. ¿Cuándo podrían preguntarse esto? Pues podría ser cuando enfrentas una tentación. Tienes por delante 2 opciones. Una es la opción fácil y atractiva, pero la otra es la correcta y difícil. Estas preguntas pueden ser las que te guían a un punto de obediencia. Cuando te encuentras en valle de sufrimiento, ese valle de la sombra de muerte se ve tan larga que no tiene fin y necesitas en medio del sufrimiento, necesitas paz. Estos pueden ser las preguntas que te llevan a paz. Cuando clamas de la desgracia de un fracaso, ya has cedido al pecado. Y dices, bueno, para mí ya no hay esperanza. Estos te pueden llevar primero a la purificación, al perdón y luego a la utilidad una vez más para el Señor. Entonces vamos a examinar estas 7 preguntas. No se preocupen, dicen, bueno, 7 puntos, ¿cómo vamos a terminar el día de hoy, verdad? Son bastante breves, cada uno va a tratar un pasaje clave que vamos a exponer y así iremos uno por uno. La primera pregunta que debes hacerte en momentos críticos es ¿qué ansiedad debo rendir? ¿Qué ansiedad debo rendir? Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos o ansiosos. Creo que está el pasaje, no sé si se puede mostrar ahí. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que entender 3 cosas de nuestra ansiedad. Primero, que no me pertenece. No te pertenece tu ansiedad, no es tuyo. No te pertenece tu ansiedad. Dios nos está diciendo un mandato. No tienes permiso de estar ansioso. No tienes permiso de estar ansioso. No es tuyo. No es tu ansiedad. Y de hecho lo que tienes que hacer es que tienes que entregarlo a Dios por medio de tus peticiones. Y la promesa es que tendrás paz que sobrepasa lo que te puedas imaginar, tu entendimiento. Tu ansiedad no te pertenece. Además, tu ansiedad es orgullo. ¿Sabías eso? Cuando tú eres ansioso, tu ansiedad es orgullo. Dice 1 Pedro 5, 6 a 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, miren la conexión. Dice que hay que humillarse. Y por si acaso, todo ese contexto está hablando de sumisión y humillación. ¿Y qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Sabes una de las razones por el cual no puedes rendir tus ansiedades al Señor y las guardas y vives en ansiedad constante?
porque eres arrogante. ¿Tú crees que tienes que hacerlo por tu fuerza? Yo lo sé muy bien. Soy una persona que batalla muchísimo con la ansiedad. Y la verdad es que tengo que llegar a esta realidad. Mi ansiedad es orgullo. No estoy dispuesto a dejar que Dios esté en control. No estoy dispuesto a rendir mi ansiedad. Y la tercera cosa es que tu ansiedad es meditación. Las personas ansiosas son expertos en meditación. Así de simple. La ansiedad simplemente es meditar. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tus hábitos de ansiedad que has formado sobre los años son un resultado de tu meditación constante en aquello que te da ansiedad. Y eso incluso te convierte en el tipo de persona que tú eres a largo plazo. Pero Filipenses 4:8 nos da una alternativa. Puedes empezar hoy a meditar sobre otras cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No tenemos tiempo de hacer un análisis de ese versículo, hermanos, pero si tú tratas ese versículo como un filtro y pasas cada pensamiento por ese filtro, va a limpiar tu mente de ansiedad. Entonces, ¿cuál es la aplicación de la primera pregunta? ¿Cómo debes practicar esa pregunta? Bueno, así de simple. Tomas tu cuaderno, tu celular, donde puedas escribir, y te pones literalmente a anotar tus ansiedades, todas. Estoy ansioso por esto. Y no dejas de escribir hasta que no se te ocurra ninguno. ¿Y qué haces luego? Los rindes al Señor. Dices, Dios, no son mis ansiedades, son tus ansiedades. Perdóname por meditar en esto. Lava mi mente y dame gracia y paz que pasa mi entendimiento. Muy bien, la segunda pregunta es esta. ¿Qué pruebas debo apreciar? ¿Qué pruebas debo apreciar? El propósito de tu prueba, ¿sabes cuál es? Es conformarte a Cristo. Es conformarte a Cristo. Y eso es lo que dice Romanos 8, 28, 29. Versículos muy conocidos, pero a veces nos perdimos la idea principal, que está en versículo 29. Dice versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que son de Cristo, todas las cosas le ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere usar tu prueba para hacerte como Cristo. Tu prueba tiene un propósito. Por eso la pregunta es, ¿qué pruebas debo apreciar? ¿Qué pruebas debo reconocer que Dios está usando para hacerme como Cristo? ¿Sabes qué? Dios no desperdicia sus pruebas en sus hijos. Dios no desperdicia sus pruebas en sus hijos. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentaria. Mira las palabras que usa Pablo. O sea, Pablo, el que fue naufragado 2 veces, ¿verdad? El que fue azotado, burlado y al final matado. Él dice, leve y momentánea tribulación produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno paso de gloria. Si estuviéramos en grupo pequeño, la pregunta, ¿hay contrastes en este versículo? ¿Cierto? Leve y momentánea versus excelente y eterno peso. Puedes y debes dar gracias por cada dificultad en tu vida. Puedes y debes dar gracias por cada dificultad en tu vida. 1 Tesalonicenses 5:18, no nos gusta este versículo, ¿verdad? Es difícil. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Mira, este es el punto. El punto es que cuando las pruebas son una interrupción a tu vida, son muy difíciles. Pero cuando son una parte clave de mi vida para hacerme como Cristo y últimamente dar la gloria de Dios, porque dice que es para que el primogénito sea, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Si yo me doy cuenta que mis pruebas son una parte del plan cósmico eterno de Dios, transforma mi perspectiva. Ahora sí puedo tener esperanza. Entonces, ¿cómo vas a aplicar esta pregunta? Otra vez, vas a tomar tu cuaderno, tu celular y te vas a poner en lista todo lo difícil en tu vida. Vas a empezar a todo lo que estás batallando ahorita, todo lo que te va mal. ¿Ok? Y somos expertos en saber lo que está mal en nuestra vida, ¿verdad? Son muy quejones. Entonces, ahí te pones a quejar. Te dicen que nunca te quejes. No, quéjate, ¿verdad? Ahí escribes tus quejas. Y al final dices, Dios, gracias porque el carro se echó a perder. Yo reconozco, es una de las mías. Gracias Dios, me enseñas a usar mejor la aplicación de Uber. No, ok, eso es broma. Gracias Dios, me ayudas a depender en ti. Para moverme, ¿verdad? Hoy no pudimos pagar la cuenta, vamos a tener una deuda. Dios, gracias, me ayudas a aprender dependencia y contentamiento. Así, ¿ok? Ahora, la tercera pregunta está muy amarrada a la segunda pregunta. Es la conclusión natural de la segunda pregunta. Y es, ¿qué fruto debo producir? ¿Qué fruto debo producir? Si tú entiendes que tus pruebas son parte del plan cósmico y eterno de Dios, entonces sabes que hay frutos específicos que esas pruebas están desarrollando en ti. Y de hecho, es mucho más divertido si tú puedes incluso adivinar cuál pudieran ser. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, hay un teólogo que dijo que las pruebas son el vientre del fruto del Espíritu Santo. Es decir, donde se forma el fruto en tu vida es en el vientre de las pruebas en tu vida. Dice Gálatas 5, 22 a 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ningún fruto puede madurar sin pruebas. Es lo que nos dice la Biblia, que Dios usa las pruebas para madurar el fruto en nuestra vida. Pero lo que pasa es que nosotros debemos ser específicos. Deberíamos estar viendo, tercera pregunta, ¿cómo lo vas a aplicar, verdad? Vas a empezar a escribir, Dios, gracias porque esta prueba me está haciendo más amoroso. Esta persona difícil en mi vida me está enseñando amor. Dios, gracias porque esta prueba me está enseñando paz. Porque me estoy dando cuenta que mi paz no puede estar en mi cuenta bancaria, en el estado de mi carro, no puede estar en mi salud. Entonces, gracias Dios porque esta prueba está desarrollando paz en mí. Y así, una por una, gozo, mansedumbre, paciencia, etc. Pon en lista, haz la lista, escríbelo. Te vas a maravillar de lo que ves ahí. ¿Ok? Cuarta pregunta. ¿Qué pecado debo confesar? ¿Qué pecado debo confesar? 1 de Juan 1, 8 a 9, hermosos versículos nos dicen esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, que es lo opuesto de decir que no tengo pecado, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, considera lo que está diciendo Juan aquí. ¿Conoces estos versículos? No lo pases por alto. Primero nos está diciendo que si no confiesas tu pecado, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando. Si no confiesas tu pecado, estás engañando. Es decir, como somos todos pecadores, cada día de tu vida tienes dos opciones. ¿Vas a confesar o engañarte? ¿Habías pensado así? Cada día de tu vida tienes dos opciones. ¿Vas a confesar tu pecado o engañarte a ti mismo? Tú dices, bueno, en esta semana no he pecado. Bueno, hermano, enséñeme el secreto. Yo sí. El día de hoy no he pecado.
Piénsalo bien. ¿Qué dice Juan? Juan nos está diciendo, el que dice que no tiene pecado se está engañando. Pero esta es la hermosa noticia. A pesar de lo que has hecho, Dios tiene el derecho de perdonarte, porque dice que es justo para perdonar nuestros pecados. Y a pesar de lo que has hecho, Dios tiene el deseo de perdonarte. Es fiel. Dice que es fiel y justo. Justo, lo que hemos estado viendo en Romanos, en grupo pequeño, es justo en perdonarte. ¿Por qué? Porque el justo juez, ¿verdad?, justifica al injusto por la justicia del justo, ¿cierto? ¿Verdad? Ese es mi lema de Romanos, ¿ok? Ustedes pueden inventar el suyo, ese es mío. Es la única razón por la cual puede Dios ser justo y no ser un juez vendido, ¿cierto?, al justificarnos. Pero Él lo puede hacer por Jesucristo. Pero no solamente es justo en hacerlo, quiere hacerlo. Es fiel en hacerlo, tiene el deseo de perdonarte. ¿Te ha tocado alguna vez pedir perdón de alguien que sabes que realmente no quiere perdonarte, cierto? Eso pasa entre hermanos, ¿cierto? Hijo, pídele perdón a tu hermano. Sí, te perdono. ¿Verdad? Ese es el típico intercambio entre dos hermanos, ¿cierto? No, pero cuando vienes a Dios, Él quiere perdonarte. Es el deseo de su corazón que llegues con Él y le pidas perdón. Quiere restauración de tu vida, Dios. Entonces, ¿cómo vas a poner en práctica esta pregunta? Pues ya sabes, en tu cuaderno, en tu celular, vas a empezar a poner cada pecado que puedas pensar. Vas a anotarlo, vas a escribirlo en detalle. Vas a confesarlo y vas a pedir el perdón de Dios. Pero probablemente no es suficiente detenerte ahí, porque en el proceso vas a pensar en cómo has hecho mal a otras personas. Y quizás en ese momento vas a poner también, necesito pedir perdón de fulano y de fulana. Hazlo, anótalo y comprométete, envía el mensaje y haz la llamada y arregla cuentas con esa persona también. Muy bien, para este momento en el proceso yo típicamente ya estoy llorando. Para este momento mi corazón está muy blando y necesito algo de esperanza, ¿verdad? La quinta pregunta es hermosa, es esta: ¿qué promesas debo creer? ¿Qué promesas debo creer? El Salmo 119, 49 a 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicha me ha vivificado. Tú debes conocer y creer en las promesas que Dios te ha dado. ¿Okay? No puedes creer en ellas si no las conoces. Pero si las conoces y no crees en ellas, de nada te sirven. Te voy a dar 2 ejemplos de promesas claves que pudieras poner en tu lista de promesas. Estas 2 para mí han sido tremendas en mi vida. Primero es de 1 Corintios 10:13, que Dios nunca me va a dar una prueba más allá de lo que puedo resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué promesa es esa, hermanos? Llévatela, es tuya, Dios te la dio. Recuérdala y créela. Hebreos 13:5. Dios nunca te va a abandonar. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, ¿para qué situación no te sirve esa promesa? ¿Verdad? ¿Qué esperanza te da esa promesa? Esos son solo 2. La Biblia está llena de promesas. ¿Qué debes hacer tú? Ya sabes, haz una lista de promesas. Esta lista debe ser una lista continua. Una lista que dejas guardada en una nota en tu celular y siempre la vas actualizando. Estas son las promesas de Dios a mí. Y le vas agregando pasaje, pasaje, promesa, promesa. ¿Y qué haces? Las reclamas ante el Señor.
Y lo que quiero decir con eso es que no reclamas a Dios, pero más bien dices a Dios, creo tu promesa y confío que la vas a cumplir. Eso es reclamar la promesa. Dios, tú lo dijiste, yo lo creo, ayúdame el día de hoy. Las promesas de Dios nos dan esperanza. Pregunta número 6. Dios ha preparado nuestro corazón y ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué mandatos debo obedecer? ¿Qué mandatos debo obedecer? Dice Filipenses 2, 12 a 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora piensen en estos dos versículos. Versículo 12, si lo tomas solito, te está diciendo que obedece, 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 ¿cierto? Pero cuando le pones el versículo 13, te dice que la razón que tú puedes obedecer es porque Dios te está dando la dinamita, está produciendo en ti la energía que necesitas para hacer y querer, ¿cierto? Y por si acaso, cuando Dios realmente te lleva a obedecer, no es solo hacer, es querer y hacer. Él transforma tu voluntad tanto como tus acciones. Dios provee el poder para que obedezcas. El poder, ahí es lo que pueden escribir ahí. Dios provee el poder para que obedezcas. ¿Y cuál es tu trabajo? Tu trabajo es rendirte y obedecer. Ese es tu trabajo, rendirte y obedecer una decisión a la vez. Y ahí está la parte difícil, son las decisiones específicas. Una decisión a la vez. Dice Salmo 19:7, la ley de Dios convierte al alma, haciendo obediente al desobediente. ¿Cómo tendrás tú la fuerza déjame leer el versículo en las palabras citadas ahí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú dices, yo no puedo obedecer. ¿Qué dice Dios? Bueno, ya nos dijo que Él nos da el querer y el hacer, y aquí nos dice que la ley, la palabra de Dios, es la que convierte el alma. Es la que transforma hasta mis deseos más íntimos. Y quizás tú no obedeces porque no te estás dejando transformar por el Espíritu Santo usando la palabra de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a aplicar esta pregunta? Muy simple. Te vas a poner a hacer una lista y vas a decir, ¿qué mandatos necesito obedecer? Necesito pagar ese impuesto que no he querido pagar. Cuando lo pague, no sé cómo me va a alcanzar para cumplir con las otras necesidades que tengo, pero voy a confiar en Dios porque es lo correcto. O dices, necesito ir y arreglar cuentas con tal hermano, pero va a ser tan doloroso. Pero lo haces por fe, porque Dios te da la energía espiritual para hacerlo. O dices, ¿sabes? El Señor está obrando mi corazón para que yo me involucre más en la iglesia, pero no he querido. Tomas el paso de fe, obedeces, lo haces y verás cómo Dios usa esa decisión en gran manera como no te imaginas. Toma el paso, obedece, hermano. Escribe esas cosas en que no estás obedeciendo y ríndelos a Dios y pide su ayuda. Esa ayuda, ese poder para obedecer. Muy bien, última pregunta. Y quizás dirías, bueno, ahí terminamos, ¿verdad? Con 6 preguntas, ¿qué mandatos obedecer? Y en cierta manera, sí, sería un buen lugar para terminar. Pero esta última pregunta se podría decir que está diseñada para exponer lo más profundo de tu ser. ¿Qué orgullo debo exponer? ¿Qué orgullo debo exponer? A veces la obediencia es acompañada con una soberbia. Pero ¿qué dice Dios en Santiago 4:6? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Quizás tu obediencia no tiene gracia porque eres orgulloso. Solo un pecado, hermanos, piensa en esto. Solo hay un pecado que te impide recibir la gracia de Dios. ¿Has pensado en eso? Quizás has cometido pecados muy vergonzosos y serios. Todos los pecados son vergonzosos, ¿verdad? En tu vida y dices, no sé, ¿puedo todavía recibir la gracia de Dios? Sí, pero hay un pecado que no te permite recibir la gracia de Dios. Según Santiago 4:6. Y es la soberbia. Nuestro orgullo, nuestra autodependencia. ¿Cuál fue el pecado de Eva al final de cuentas? Fue orgullo. Fue decir, yo sé mejor que Dios. Si tú tomas esa postura, te estás poniendo una muralla entre ti y la gracia de Dios. ¿Cómo puedes detectar el orgullo en tu vida? Eso puede ser un poco difícil, ¿verdad? Pues cuidado con las alarmas del orgullo en tu vida, las alarmas del orgullo en tu vida. Proverbios 6:17 y 16:5 nos dan algunos tips aquí. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Lo que está diciendo ese versículo está poniendo el orgullo en una lista muy seria de pecados. Está poniendo el orgullo en la lista de pecados del asesinato, del homicidio, ¿verdad? Y te está diciendo que hay señales de ese pecado. Ojos altivos, altivo de corazón. Si tú escuchas mucho yo cuando hablas, es una alarma del orgullo. ¿Te rehusas reconciliarte con otra persona porque esperas que ellos lo hagan? Es una alarma del orgullo. O llegas a la iglesia y dices, ese hermano no me saludó. Pero tú tampoco le saludaste, ¿verdad? Es una alarma del orgullo, ¿cierto? ¿Te consideras mejor a los demás? Si llegas a la iglesia es como, ¿verdad? No me quiero ensuciar con la simpleza de esas personas. Tú dices, no hay nadie aquí así. ¿Sí? Nuestros corazones son engañosos y son soberbios, hermanos. Cuidado con las alarmas del orgullo, porque el orgullo te impide recibir gracia de Dios. ¿Cómo vas a aplicar esta? Bueno, ya sabes. Vas a hacer una lista de las alarmas del orgullo en tu vida. Y te voy a decir un secreto. Si tú dices, aún así no estoy seguro, yo creo que no tengo orgullo. Habla con cualquier persona en tu vida, cualquiera, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus vecinos. Oye, ¿has visto señal de orgullo? ¿Verdad? ¿Cierto? Y no, en serio, quiero saberlo. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Verdad? No será difícil. Y de hecho, una de las mejores indicaciones de orgullo es que cuando hay una disputa con estas personas cercanas en tu vida, tú tienes la razón siempre. ¿Verdad? Esa es una buena indicación del orgullo en nuestra vida. Muy bien. Entonces, estas son las 7 preguntas. Les pido perdón que sea un poquito cortito, pero lo diseñé para segundo culto, ¿eh? Pero está bien, vamos a meditar aquí al final, porque quiero retarles ahora con unas cosas al final. En primer lugar, quiero dejarles la proposición una vez más para meditar. Tú debes equiparte con recursos espirituales oportunos para aprovechar los medios de gracia en momentos críticos. Este es solo un método. Eso es solo una forma de hacerlo. Esta herramienta diagnóstica, estas preguntas, son una forma de tú tener listos los medios de gracia en tu vida. En la historia de la iglesia han habido muchas formas de hacer esto. Muchos han memorizado la palabra de Dios. Todos debemos memorizar la palabra de Dios. Quizás puedes llevar tarjetitas en tu ropa para sacar y recordarte las promesas de Dios, recordarte la palabra de Dios en tu vida. Esa es una forma de tener herramientas oportunas. Los catequismos que la iglesia en diversos tiempos de su historia ha practicado son una forma de hacer eso, pregunta y respuesta. Hay muchas formas en que pudiéramos hacer oportuna la palabra de Dios en nuestra vida.
Tú encuéntralas. Es tu trabajo hacer eso. Esta es solo una forma de hacerlo. Pero hermanos, sería para mí un regalo de despedida, si cada uno aquí se comprometiera a hacer esto por lo menos una vez. Hazlo una vez. Y lo que creo yo es que es como el café. Quizás te parezca raro al principio, pero una vez que lo tomes en Starbucks, ¿verdad? Te va a gustar. Ahora mi cuñado dice, no, eso no. Ok, mala ilustración. Él diría, es como ver Barcelona jugar fútbol. Quizás pienses, no, mal ejemplo también. Muy bien. El punto es esto, hermanos. Cuando tú lo practiques, yo sé que va a transformar tu vida este ejercicio. Porque siempre cuando hacemos un ejercicio espiritual de aplicar seriamente la palabra en nuestra vida, siempre transforma nuestra vida. ¿Ok? Entonces te reto a hacer esto por lo menos una vez. No esperes, puedes hacerlo esta tarde, puedes hacerlo esta noche, puedes tomar una hora, quizás necesites más tiempo. Y puedes hacer esto. Mira, puedes hacer esto en la fila en el banco. Puedes empezar a preguntarte o quizás ahí en tu celular escribir. No es necesario escribir las respuestas, pero sí ayuda. Pero ir por cada una de estas verdades puede en verdad transformar tu vida. Pero ¿sabes qué? Si nos detenemos aquí hay un peligro. Y el peligro es que tú puedas ver esto como ese tipo de artículo o libro que te dice, mira, 3 pasos fáciles a la paz mental. O 5 formas de arreglar tu matrimonio el día de hoy, ¿cierto? Y en verdad, eso sería una tentación si nos detenemos aquí. Pero ¿sabes cuál es el propósito de cualquier ejercicio espiritual? Y de hecho el propósito de todos los medios de gracia es llevarte a los brazos de Cristo. Ese es el punto. Tú fuiste diseñado para experimentar la presencia de Cristo y estos son solo caminos para ayudarte a llegar a eso. Oye estas palabras preciosas en Mateo 11. Dice en versículo 28 y 29, Cristo dijo esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, mi deseo sería que este ejercicio pueda llevarte a descanso, a paz. Lo ha hecho para mí muchas veces. Pero no será porque tú hiciste algo. Será solamente si te llevó a Cristo. Esa es la única forma en que tendrá un efecto en tu vida. Por el sacrificio de Cristo tenemos esperanza de que podemos vencer el pecado en nuestra vida. Entonces, sí espero que comiences este hábito. Me encantaría saber en años de ahora que todavía alguno esté usando esto. Pero mucho más me importa que esto te lleve a Cristo, que te lleve a contemplar su hermosura, que te des cuenta que esas tribulaciones sí son momentarias, sí son leves, porque Cristo es tan bueno. Cristo es tan sabroso. Cristo es tan satisfactorio en mi vida. En un momento vamos a cantar el himno Corro a Cristo. Eso es lo que yo quiero para nosotros. Quizás mientras tomamos un momento para reflejar, podríamos regresar a donde están todas las 7 preguntas. Y creo que en eso sería una excelente forma de meditar mientras estamos orando. ¿Ok? Vamos a ir al Señor en oración y luego vamos a meditar. Nuestro Padre, gracias que nos has dado todo lo que necesitamos para la piedad, todo en Cristo. No nos falta nada, Señor. Señor, yo no quiero que esto se vuelva en algo legalista o que esta herramienta sea visto como algo para reemplazar el estudio de la palabra de Dios. Para nada, Señor. Solo quiero que sea una herramienta más que nos confronta con Cristo, que nos lleva a los pies de Cristo, no importa la situación en que nos encontramos. Señor, en esta semana he sentido todo lo que mencionamos, tentación, he sentido pruebas y he sentido fracaso. Y en todas esas situaciones, Señor, sé que me llamas a ti. Señor, ayúdanos a llegar a tus brazos para experimentar esa paz y ese gozo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.